Señor, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí en tu casa para recibir tu palabra. Bendice a los niños que están en su clase, Señor, y bendícenos a nosotros que también vamos a recibir, Señor, este segundo mensaje de este hermoso día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a volver a leer los 3 versículos que estudiamos en la mañana. Son los últimos 3 versículos del capítulo 2 de Juan. Y posiblemente en su Biblia tiene este título: Jesús conoce a los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, el versículo 23 finaliza diciendo: muchos creyeron en su nombre. Ya recuerdan qué palabra es esa para creer, pisteuo. Y luego en el versículo 24 dice: pero Jesús no se fiaba, y la palabra que se traduce fiaba es la misma palabra pisteuo, es decir, es un juego de palabras que aunque ellos creían en él, Jesús no creía en ellos. Es decir, que aunque ellos creían en él, Jesús no tenía fe en la fe de ellos, porque él los conocía, conoce a todos los hombres, saben cómo se comportan. Entonces, les decía que teníamos que hacer una salvedad o una diferencia o saber discriminar entre la salvación, la fe, que salva, y la fe que no salva. Porque asumimos casi de manera automática que todo aquel que tenga fe se va a salvar, ¿verdad? Pero hubo personas que creyeron en Jesús y no se salvaron. Y un ejemplo que puse en la mañana fue Judas. Usted no puede creer que Judas no haya creído en Jesús. Vio sus milagros, caminó con él, experimentó todo. Él mismo hizo milagros, él mismo predicó. Él mismo fue uno, por decirlo de alguna manera y con todo el respeto, de la argolla de Jesús, porque usted no pone en las finanzas a cualquiera persona. Usted pone en las finanzas a una persona que sea de mucha confianza. Y esta persona de mucha confianza, dice la Biblia: todos los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Entonces, Judas tenía una fe que era aparente y que era estéril, y no era una fe de la fe que salva. Vamos a ver un pasaje donde habla de este tipo de fe. Vamos a ir a Santiago capítulo 2. Ahí habla de este tipo de fe, que es una fe, es una imitación de fe. Es una fe aparente y es una fe estéril. Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante, posiblemente en su Biblia tenga este título: la fe sin obras es muerta. ¿Sí o no? Ok. Dice versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, el punto que queremos explicar es que creemos que la salvación es por gracia. Eso dice Pablo. Entonces, alguna gente encuentra que hay una contradicción entre la teología de Pablo y la teología de Santiago, ¿verdad? Porque Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se sienta, como decirlo así, se gloríe a sí mismo, sino que es por gracia. Y creemos que es por gracia, a través de la fe, y que no es por obras. Sin embargo, también el apóstol Pablo, ahí mismo en Efesios capítulo 2, él dice que no somos salvos por obras, en el versículo 10, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En este texto, Santiago continúa una serie de requisitos o pruebas mediante las cuales cada creyente puede evaluar. Usted puede hacer un test si su fe es viva o si su fe es muerta. Esta porción contiene la prueba de las obras o la conducta justa, que es obediencia a la palabra de Dios y se manifiesta en un carácter piadoso. Aquí el punto de Santiago no es que la persona se salve por obras. Él sabe con toda seguridad que la salvación es un don gratuito de Dios. Sino, lo que quiere dar a entender Santiago es que existe una fe aparente que es muerta y que no salva. Santiago escribe a los judíos en Santiago 1:1, ya que habían tirado por la borda la justicia por las obras del judaísmo, pero a cambio de ellas se habían acogido a la noción errónea de que como las obras justas y la obediencia a la voluntad de Dios no eran eficaces para la salvación, entonces desecharon del todo las obras. Es decir, ¿qué ocupo para ser salvo? Fe y arrepentimiento, nada más. Entonces los teólogos decían fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento. ¿Qué más ocupo? Nada más, nada más. Entonces entendieron que tampoco las obras eran necesarias del todo. Usted sabe qué es lo que se dice, ¿verdad? Ningún extremo es bueno. Es decir, si usted se va a un extremo y usted dice, mira, ¿qué ocupo para ser salvo? Nada más fe, no ocupo hacer obras porque ya Cristo las hizo por mí, ¿verdad? Entonces esto era lo que estaba pasando en este momento. La iglesia, los judíos en este entonces estaban tirando por la borda todo lo que se llamara obras. Entonces, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que servir, yo no tengo que hacer nada porque ya Cristo murió por mí, no tengo que hacer nada yo. Y eso es cierto en un sentido, pero toda persona que es verdaderamente salva va a hacer obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. Yo creo que la manifestación, yo le creo que sin ninguna manifestación de esa fe, entre comillas. Ahora vamos a el versículo 14. El principio establecido, una verdadera fe, estará acompañada de acción. Esto es lo que dice el apóstol Santiago. Recuerde, Santiago era medio hermano de Jesús. Santiago sabía lo que estaba hablando porque no era, por decirlo así, cualquiera persona. Él había sido hijo de María y José también, ¿verdad? Era medio hermano de Jesús, no estaba diciendo disparates, ¿verdad? O como alguna persona dijo, esa es la carta de paja y la vamos a quitar del canon. No, porque la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios. No es más pesada la carta de Romanos que la carta de Santiago, simplemente tiene teología práctica. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, esta frase que dice, si alguno dice, esta frase es la raíz para la interpretación de todo el pasaje. Santiago no dice que esta persona tiene fe en realidad, sino que afirma tenerla. Nosotros tenemos que tener bien claro qué es fe, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones que la fe es una cosa compuesta de 3 elementos.
conocimiento, asentimiento y obediencia. Entonces, cuando dice que la fe sin obras está muerta, es una fe que tiene conocimiento, tiene asentimiento, pero no tiene obediencia. Entonces, al faltar este elemento tan importante, la fe se hace muerta. O sea, no funciona una fe que solo tiene conocimiento y asentimiento. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Fe es un grado elevado de aceptación de las verdades del Evangelio y de toda la palabra inspirada que permea la conducta, intención y motivaciones del hombre. El fruto de esa fe es, porque la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es decir, es como cuando en Santiago también hace la analogía del pecado, ¿verdad? Nosotros concebimos un pecado en la mente. El pecado es concebido, es como una unión, por decirlo así, de un óvulo con un espermatozoide. Se concibe el pecado. Es algo pequeñito que está en la mente, pero tarde o temprano llega a convertirse en algo grande, en un hecho fehaciente, en una cosa real. Igual cuando usted tiene la fe genuina, es como que algo se germina ahí en la mente, en el corazón, y usted tarde o temprano lo lleva a cabo. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Si está el Espíritu, va a haber amor, gozo, paz, paciencia, va a haber benignidad, va a haber bondad, va a haber fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y si no tiene esas cosas, entonces no es fe genuina. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, otra vez la forma del verbo describe a alguien que carece todo el tiempo de cualquier evidencia externa de la fe que esta persona alega tener. ¿Y cuál es esa evidencia externa? Las obras. Pero luego se fueron al otro extremo al pensar que las obras no importaban en absoluto. Esto se refiere a toda conducta justa que se conforma la palabra que la palabra revelada de Dios nos muestra, pero en este contexto específico alude a los actos de compasión. Entonces, la fe sin actos de compasión, ¿cuáles actos de compasión? Versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ahí está. El propio ejemplo de una fe que no tiene obras. A ver, ¿quién no se puede dar cuenta que un hermano está pasando una situación X? Si generalmente, digamos, lo decimos, lo mencionamos, mira, fulanito de tal está pasando tal cosa, pasó tal situación. Los creyentes espirituales siempre se mueven. Mira, está pasando fulano de tal situación. Mira, se quedó sin trabajo. Mira, tal cosa, ok, ocupa algo, cuente conmigo. No es solo cuente conmigo, es aquí está, usted cuenta conmigo. Esto le hace a usted saber que usted cuenta conmigo. La demostración de una fe viviente en acciones de amor. ¿Cuánto se manifiesta tu fe en Dios, en tu amor e interés por otros? ¿Sabe que hay mucha gente que es así y de verdad no lo comparto para nada? Es Dios, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Yo vengo a la iglesia, no me salude, yo no lo saludo, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, no me inviten a nada, yo no quiero estar en nada, yo quiero estar en mi mundo, etcétera, 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 pero yo amo a Dios, me interesa a Dios, Dios es mi pasión, etcétera, etcétera. Si la gente no es su amor, Dios no es tan su amor, porque la Biblia dice que si uno no puede amar al prójimo que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Una forma que usted muestra su amor por Dios es cuánto usted ama al prójimo. Entonces, el involucramiento se debe dar. Santiago dice, ¿de qué aprovechará? Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe sin tener obras. Pero alguien puede decir, yo tengo, como dice más adelante, yo tengo fe y usted obras. Ya estamos a mano. Y entonces cuando Santiago dice, no, yo te mostraré mi fe
por mis obras. Mi fe se manifiesta en obras. En el versículo 14, Santiago usa esa frase. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, la fe puede salvarle. La pregunta es si esa fe puede salvarle. Y la respuesta es no. Por eso la frase se traduce mejor, como en otras versiones, dice, ¿acaso puede salvar esa clase de fe? Esa clase de fe que ve a un hermano necesitado y le dice, ¿sabe qué? Yo estoy orando por usted. No hace nada, pero está orando, ¿verdad? Esa fe, dice la Biblia, que es una fe muerta. Santiago no dice aquí que la fe no sea importante, más bien se opone a la noción de que la fe que salva puede ser un simple ejercicio del intelecto que carece de un compromiso activo a la obediencia práctica de lo que Dios nos pide. Somos salvos a través de la gracia, a través de la fe, no por obras, pero la fe salvadora tendrá obras que la acompañen. Como dice un refrán, la fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola, tiene obras buenas que la acompañan. Entonces, Pablo entendía la necesidad de las obras para probar el carácter de nuestra fe. Él escribió, si quiere lo leemos, está ahí en Efesios 2, por favor, Efesios 2:10. No es como que uno dice, mira, Santiago creía eso, pero Pablo no. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gente dice, Pablo no pensaba en las obras. Ahora, lo que Pablo no pensaba es que las obras pudieran salvar. Las obras no pueden salvar, pero todo salvo va a tener obras. Esa es una ecuación perfecta. Todo salvo va a tener obras. Si vamos a Tito capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito, insista con firmeza esto, porque no es que ya yo soy salvo y ya lo único que aspiraba era ir al cielo y ya. No, insiste con firmeza en esto, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, vamos al versículo 15, un ejemplo de una fe muerta. La Biblia da un ejemplo, Santiago lo pone como una ilustración, 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, alguno de nosotros o de ustedes les dice, vaya en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago ilustra en los versículos 15 y 16 su punto con una comparación entre la fe sin obras con las palabras de compasión sin los actos de compasión correspondientes. Al fallar en la obra más sencilla hacia un hermano o una hermana en necesidad, demuestra que uno no tiene una fe viva. Entonces, ya que hay un parámetro, ¿cómo actúo yo con los hermanos? No, que nadie se meta conmigo y yo no me meto con nadie. ¿Es usted esa mentalidad? Porque si es de esa mentalidad, dice la Biblia que usted tiene una fe muerta. Ay, pero en serio, entonces yo cada hermano que está pasando algo tengo que acercármele, orar con él, ayudarle, qué sé yo. Eso dice la Biblia. Eso no me lo inventé yo, eso es lo que dice la Biblia. Nombrando al hambre y a la desnudez se hace referencia a todas las calamidades de la vida humana que se pueden aliviar con la ayuda de otros. De la misma manera que la comida y la ropa dan la idea de todos los apoyos y comodidades ordinarios de la vida. Vea lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, es una forma de reducir todo a sustento y abrigo. Una persona que tiene hambre y desnudez carece de todo, y cualquiera persona que usted le ayude en vestirse y en comer, dice la Biblia que prácticamente le está ayudando en todo. Pero hay personas que dicen, ¿sabe qué? Vaya en paz, caliéntese y sáciese. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Si no tiene, qué sé yo, si no tiene trabajo. El decir esto no significa que sabes que la persona frente a usted tiene una necesidad de vestido y alimento. Más bien lo sabe. Conoce bien su necesidad. Si yo le digo, vaya caliéntese y coma, significa que yo sé que tiene necesidad de eso, ¿verdad? Conoce bien su necesidad, pero no le ofrece nada para ayudarla, excepto un poco de palabras religiosas. ¿Cuántos tenemos ahora, hoy día, amigos que no serán más amigos amigos de estornudo? Lo máximo que puedes obtener de estos benefactores es salud. No es como que le van a golpear a usted la espalda ni le van a traer un vaso de agua, simplemente le van a decir salud. Y otra vez el apóstol Santiago pregunta, ¿de qué aprovecha? Algunas veces oramos en sustitución de la acción. Es decir, usted debería sentirse mal, decirle, no, venga, yo oro por usted. Debería sentirse mal porque eso no es lo que Dios quiere que usted haga, si está viendo la necesidad. Es decir, orar es genial, pero orar en esa situación no es espiritual, no está correcto. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Santiago está diciendo es, una cosa es creer en la generosidad. Eso hace una fe muerta, y otra muy diferente es ser generoso. Eso hace una fe viva. ¿Quién aquí cree en Satanás? ¿Usted cree en Satanás? ¿Usted cree en Satanás, don Andrés? ¿Usted cree en Satanás, doña Mari? Es decir, yo creo en Satanás porque la Biblia lo dice, ¿sí o no? Que hay un personaje que se llama Satanás, ¿cierto? Pero eso no me hace a mí un satanista. Es la misma forma que mucha gente dice, yo creo en Dios, y creen que por decir que creen en Dios, eso los hace cristianos. Y no es así. Como el hecho de que yo diga que creo en Satanás no me hace satanista. Lo que a mí me hace satanista es practicar rituales satánicos, vestirme de cierta manera, decir ciertas palabras, utilizar ciertos libros. Es decir, eso me hace satanista, pero no creer en Satanás. Yo creo en Satanás. Y mucha gente es igual, dice, sí, yo creo en Dios, pero su fe es solo eso, creo en Dios, creo que hay un Salvador, ¿ya? Y lo necesito, ¿por qué? Porque no quiero ir al infierno. Pero su fe es simplemente eso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la primera vez que Santiago habla de la fe muerta. La fe por sí sola nos salva, pero debe ser una fe viva. Podemos darnos cuenta si la fe está viva al ver que está acompañada por obras. Hermanos, vean, yo creo que Dios, uno tiene que hablar lo que Dios le da a hablar, ¿ya? En la mañana fue ese texto de Juan 2 y siento que esto va al tenor del texto de la mañana. Es decir, yo lo dije, por muy buenas intenciones que tengamos, queremos que todo mundo sea salvo. Entonces una persona quiere levantar la mano para recibir a Cristo y le decimos, hey, ¿cómo se le ocurre? Si usted ya es salvo, si usted ya es bautizado, si usted ya recibió a Cristo. Hermanos, la Biblia dice, examínese, examínese, examínese. No se confunda, no crea que tiene una fe nada más porque usted dice, yo creo que Jesús nació de una virgen, creo que vivió una vida perfecta, creo que murió y creo que resucitó al tercer día y punto. No, la fe es mucho más que eso. Es una sensibilidad al señorío de Jesucristo. Y si el señorío de Jesucristo le dice a usted como el buen samaritano, vea, ¿sabe qué? Ayuda a esa persona. Lo está necesitando. Es más, páguele la posada. Es más, cure sus heridas. Es más, use su vino. Es más, use su aceite. Es más, use sus cosas. Use su asno. Use sus cosas.
Use todo lo que yo le he dado a usted. La fe es muerta en sí misma, así como la confesión o la compasión profesada que no va acompañada de acciones es fraudulenta. La clase de fe que carece de obras no es más que una profesión trivial, vacía y no corresponde a la fe que salva, que es genuina. Las obras constituyen la única evidencia posible de la fe verdadera. Vea lo que dice Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. Segundo libro de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, marque esa frase, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. No es nada más que usted crea y que usted conozca, no, póngale virtud. Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, que no es solamente una, no es solo fe, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como el propósito del árbol frutal que usted siembra en el patio es que dé fruto, el propósito no es que crezca un montón y que tenga hojas grandes y verdes. No, el propósito es que dé fruto. Pero a veces nosotros nos contentamos, mire qué montón de hojas tengo, vea qué montón de ramas, vea qué buena sombra que doy. Fruto. Fruto. Y en este texto está hablando del fruto como una persona que es altamente relacional. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo siguió? Doña Mayelita, ¿usted cómo siguió? ¿Cómo siguió usted el brazo, doña Mari? Don Moy, ¿cómo sigue su pie? Es decir, ¿cuánto tiempo lo incapacitaron? Un mes, ¿en serio? ¿Cómo es eso? Un mes, ¿cómo hace? Es decir, si le puedo ayudar en algo, si lo puedo llevar al hospital, no sé, cualquier cosa. ¿Usted cómo siguió, doña María? Vi que el domingo pasado no vino, estaba bien, le fue bien en lo que usted ocupaba hacer. ¿Y usted cómo ha estado, don Andrés? ¿Todo bien? ¿Cómo sigue lo del carro? No sé, ¿qué le han dicho? Entonces, es una persona altamente relacional. La forma gramatical de la pregunta requiere una respuesta negativa. Romanos 2, 6 al 8. Dice la Biblia, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo, eso lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Santiago. Usted podría decir, bueno, entonces Romanos 2 es un capítulo de paja, porque Pablo habla de obras. Dice la Biblia que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cierto? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Está en la Biblia, tiene que ser cierto. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La diferencia entre tener fe y no tenerla es la misma diferencia que hay entre ser un oidor y ser un hacedor. Dice la Biblia que nos engañamos
Los que profesan ser cristianos de ninguna manera se pueden contentar solo con oír la palabra, porque siendo oidores solamente se engañan a sí mismos. Yo digo, mira, alguien puede venir y nada más estarse engañando. Pues de alguna forma sí. Una fe viva es simplemente una fe verdadera. Si en verdad creemos en algo, entonces seguiremos y actuaremos de acuerdo a ello. Si en verdad ponemos nuestra confianza y fe en Jesús, entonces nos importan los que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, justo como Él nos dijo. No dice que la fe está muerta sin obras, para que piense que las obras son la causa de la vida de la fe. O sea, yo siempre les he dicho a ustedes, no es que somos salvos porque hacemos obras, simplemente es como causa de efecto. Como usted es salvo, va a tener obras, y si no las tiene, entonces cuestiónese. No está mal que usted se cuestione, es decir, ¿es pecado cuestionarse? No. Sería más triste, como alguien dijo, en la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no hay ni uno. En la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no hay ni uno. Las personas que estarán en el infierno dirán, mira, esto era lo que me decían a mí, esto era lo que mi mamá me decía, esto era lo que mi papá me decía, esto era lo que mi tío me decía, esto era lo que yo escuchaba en la iglesia, pero ya no hay nada para hacer. ¿Cuáles son las marcas de una fe salvadora? Es la fe que no mira hacia sí misma, sino a Jesucristo. Es la fe que está de acuerdo con la palabra de Dios, tanto internamente como con las palabras. Es la fe que en sí misma no es una obra que merezca la recompensa de Dios y que en sí misma no es una buena obra. La fe que dice más que Señor, Señor, como en Mateo 7:23, que lo vimos hoy en la mañana. Es más que decir Señor, Señor. Señor, sí, Señor. No, es que yo tengo que ver, hay cosas que a mí me cuestan y hay cosas que a usted le cuestan, pero yo tengo que decir, si Él es el Señor de mi vida, no importa que esto me cueste, yo tengo que hacer morir mi carne en esto, porque si Él me manda a mí y a mí me cuesta frenar mi mano para tomar cosas del trabajo y robarme cositas, y ya yo sé que Dios me pide que no lo haga, entonces Él no es Señor de mi vida. Vamos a leer Santiago 2, 18 y 19, por favor. Santiago 2, 18 y 19. Dice así, pero alguno dirá, o sea, hay un interlocutor, hay alguien que está oponiéndose a esto que está diciendo Santiago, y ese interlocutor dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré. E implícitamente es como diciendo, yo te mostraré lo genuino de mi fe por mis obras. Muéstrame una fe sin obras, o sea, muéstrame una fe sin obras. Es una cosa rarísima. Es decir, dígame usted que es liguista y nunca usa la camiseta, no conoce, no sabe dónde está el estadio. Usted no tiene una bufanda, usted no sabe nada de ese equipo, usted no sabe ni quién alineó hoy en la tarde, usted ni siquiera sabía que hoy jugaba, no sabe cuánto quedó, usted no es liguista. Un liguista verdadero le va a decir, usted no sabe nada de la liga, usted no es un buen liguista, ¿verdad? 18. Tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Presenta una objeción de este alguno. ¿Acaso no puede uno salvarse creyendo y otro haciendo buenas obras? A lo que Santiago, inspirado por el Espíritu, responde, muéstrame cómo tú puedes tener una fe genuina sin que se traduzca en obras. En cambio, yo te mostraré a base de mis obras lo genuina que es mi fe. Estoy parafraseando, pero en realidad esto es el sentido de este versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Versículo 19 es una referencia clara al pasaje más conocido por los lectores judíos, la Shema, Deuteronomio 6, 4 y 5. Vamos ahí. A esto era lo que se refería el autor, y hay personas que por creer que sabían la Shema ya eran
salvos. Yo me la sé, yo lo conozco, ese versículo, yo me lo aprendí de chiquitillo. Deuteronomio 6, 4 al 5, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Usted sabe eso? Le dice el autor de Santiago. Muy bien, pero ¿sabe quién también se lo sabe? Los demonios, y ellos no son salvos por saberse eso. Ellos no van a ir al cielo por saberse eso. Los demonios creen, es decir, hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios, hasta los espíritus inmundos saben de la Trinidad de Dios y tiemblan por todo lo que implica. Por lo general, los demonios tienen una doctrina más sana que algunas sectas. Vean Mateo 8, por favor, Mateo 8, 29 y 30. Mateo 8. Dice así, Mateo 8, 29 y 30. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato. Pero cuando usted escucha la confesión de fe de estos demonios, ellos no dicen: tú eres un anticristo, tú eres un blasfemo, tú eres... No. Ellos dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Se refieren a Él como correctamente es. Tienen una buena teología. Lucas 4:41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios saben eso. Usted puede ser salvo hoy mismo por el testimonio de un demonio, si cree lo que ellos dijeron, pero eso no les da la salvación a ellos, porque esa creencia en el único Dios verdadero no se traduce, en el caso de los demonios, en una conducta correcta. Y lo que Santiago está diciendo es: en el caso de muchos cristianos, tampoco. Ellos tuvieron su oportunidad, pero en el mismo cielo se rebelaron contra Dios, haciendo caso a Satanás. Si usted cree eso, bien haces. Es una forma de decir: excelente. Lo más bajo del infierno también cree de esa manera que usted lo hace. Porque ese creer de los demonios no es más que una fe aparente, intelectual, estéril, una fe intelectual, porque nadie sabe más la Biblia que Satanás. En ese sentido, nadie es más creyente que el mismo demonio. Además, salga y pregúntele a 4 millones, 5 millones de personas que hay ahora, ¿y cuántos creen en Dios? O sea, si pudiéramos hacer esa tarea de salir y preguntarle a 100 personas como una muestra de toda la población, y usted le dice a la gente: ¿usted cree en Dios? Va a decir: sí, claro, ¿cómo? O sea, me ofende, ¿cómo va a decir usted que no creo en Dios? 1 o 2 le van a decir: ¿sabe qué? Yo no creo en Dios, yo soy ateo. Yo soy ateo, gracias a Dios. Yo no creo en esas cosas. Muy poca gente le va a decir a usted: yo definitivamente, para mí, yo soy gnóstico, yo soy agnóstico, yo soy escéptico, yo soy panteísta, yo soy naturalista, yo soy lo que sea, menos cristiano. No, la gente cree lo que dice la Biblia, cree que hay un Dios, cree que hay una Trinidad, etcétera, etcétera. Pero la gente no asocia esta creencia con su forma de vivir. La gente vive en adulterio, la gente vive en fornicación, la gente vive en robos, en engaños, en mentiras, en celos, iras, contiendas. Y eso es el pan de cada día. Ahora, nos da un ejemplo de una fe viva, o 2 ejemplos. Y el ejemplo que él da, el primero es Abraham, versículo 20. Ahí en Santiago capítulo 2, versículo 20. Búsquelo ahí conmigo, por favor, Hebreos. Santiago 2, 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham? Otra vez, eso es una pregunta capciosa o es una pregunta que incluye la respuesta. Más bien es se me olvidó el nombre. Una pregunta retórica que incluye la respuesta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? La respuesta es sí. En la mente de Santiago está sí. Fue justificado por las obras. Fue justificado por la fe. La Biblia dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1, sí, fue justificado por la fe. Pero ¿cómo manifestó su fe? ¿Cómo manifestó que la fe era verdadera? Cuando Dios le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Entonces Abraham le dijo, ok, Dios, usted quiere que yo le sacrifique lo que yo más amo. Mi chiquito, yo lo tuve a los 100 años. Usted me hizo esperar 100 años por este chiquito y usted quiere que yo se lo entregue. ¿Está bien? ¿Qué pide Dios de algunas personas? El primer lugar. Que la plata no sea su primer lugar. Que el trabajo no sea su primer lugar. Que su esposa no sea su primer lugar. Que sus hijos no sean su primer lugar y que no haya nada en primer lugar. Y una persona que tiene una fe genuina dice, Dios, vea, yo amo mucho a mi esposa, yo amo mucho a mis hijos, yo necesito la plata y necesito el trabajo, pero si usted me pide a mí cambiar de trabajo por honrarlo a usted, yo lo voy a hacer. Pero si usted me pide a mí que lo honre con mi dinero, porque alguna gente dice, no, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver si yo honro a Dios con mi dinero o no, mi dinero no dice nada de mí. Su dinero dice más de usted de lo que usted piensa. El ejemplo que estamos viendo ahí tiene que ver con dinero. Yo no me puedo dar cuenta de algo y con qué voy a ir a comprar cosas, con dinero. Pero si yo no quiero ayudar a una persona es porque estoy poniendo mi dinero primero. Cualquiera cosa puede ser primero. Pero Abraham dijo, ok, aquí está, Dios primero o mi hijo. Ok, Dios primero. Dios primero. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes, bueno, dicen vosotros en español, ¿verdad? De España. Pero en español nuestro de tico sería, ustedes ven. Es decir, está clarito que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hay personas que les encantaría agarrar este versículo y despedazarlo. ¿Por qué? Porque decimos, no, solo por fe, solo por gracia. Pero alguien que era medio hermano de Jesús dijo, no, no solo por fe. No, ustedes están viendo también por las obras. Las dos cosas van juntas, o más bien ese es un resultado del anterior. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac en el altar. Luego pone el ejemplo de Rahab, versículos 25 al 26. Dice, así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. A veces yo le digo a mi esposa que la amo. Y ella me dice, pero si me ama, ¿por qué no me saca? ¿Sí o no? Pero si me ama, ¿por qué no me dedica una cancioncita? Pero si me ama, ¿por qué no trae flores? Pero si me ama, ¿por qué no me lleva, qué sé yo, a qué? Algún restaurante. Pero si me ama, ¿por qué no hace algo? Porque nosotros generalmente decimos, no, decirlo es suficiente. Pero a la persona con la que Dios nos ha permitido estar, con la que Dios nos permitió casarnos, no cree que sea suficiente. ¿Verdad? Entonces, así es, como dice ahí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, Rahab había escuchado que venía un pueblo
que había destruido a los egipcios, que había derrotado al ejército élite, al SWAT, por decirlo así, de Egipto, y que ellos venían arrasando y que Dios les había abierto el mar rojo, etcétera, etcétera. Todo eso era escuchar. Pero en el momento que su fe se tuvo que poner en práctica, escondiendo a los espías, lo hizo. Lo hizo. Entonces, nosotros debemos actuar. No sabe por qué yo no actúo, don Isaac, porque la verdad usted me cae mal. Puede ser que alguien diga, ¿sabe qué? Cuando usted ya no sea el pastor, yo me pongo las pilas. Cuando venga otro pastor así nuevecito de paquete, uno que es mucho mejor pastor, entonces yo sí. Hermanos, ¿sabe que una vez yo hice eso? Yo le dije a mi papá, ¿sabe que este pastor a mí no me... Es más, ¿sabe qué? Yo no confío en él. Yo no sé ni por qué usted me dice a mí, papi, yo le dije, papi, yo no sé ni por qué usted me dice a mí que ofrendemos y que seamos fieles y que sirvamos, etcétera, etcétera, porque a mí este pastor no me cae bien. Entonces mi papá me dijo, vea Isaac, si el pastor se robara la plata, si usted está segurísimo que se roba la plata, su deber es hacer lo que Dios quiere que haga. Dios se lo va a contar a usted. Si él se la robó, allá él, y Dios lo va a quitar a él. Pero usted sea fiel, y no sea fiel hasta que usted vaya a otro lugar o Dios traiga a otra persona. Si él está haciendo las cosas mal, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios lo va a quitar. Y yo agradecí la sabiduría que mi papá tuvo en ese momento. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento usted de verdad en algo no esté tan contento, no esté tan feliz, tal vez usted diga, no, la verdad, ¿sabe qué? De verdad, en lo que se vaya un Isaac, yo me pongo las pilas. Y si la voluntad de Dios es que yo esté aquí los próximos 40 años, no, en serio. En serio, usted no lo sabe ni yo lo sé. Yo quiero eso. Y si usted dice, bueno, y si de verdad fuera la voluntad de Dios, entonces de ahí no tuvimos otro pastor nuevecito de paquete, no tuvimos aquí y allá. De ahí no, ya se me fueron 40 años de mi vida. Usted tiene que ser fiel, porque Dios a usted es el que le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas por usted. Si en algún momento yo no estuviera haciendo algo que está correcto, Dios se va a encargar de mí. Y Dios me va a llamar la atención a mí, me va a castigar a mí, me va a disciplinar a mí o me va a sacar a mí. Pero no pretenda, no espere que Dios haga eso con usted. Sea fiel usted en lo que Dios le pide hacer. ¿Por qué todo esto? Pues porque de verdad siento que hay un poco de confusión en que para nosotros como seres humanos toda fe salva. Toda fe salva. Nosotros decimos, mira, fulanito de tal dijo que es salvo. Ok, qué bendición. Y lo metemos al agua, ¿sabe? Ahora que teníamos la fiesta de los maestros, a mí me dijeron, es que una de sus hijas me dijo que es salva. Y yo, por ser el papá y yo, por ser el pastor, yo desearía ya mismo llenar ese bautisterio y bautizarla. Pero yo no me voy a ir así de buenas a primeras. Los maestros ocupan ver que ella de verdad es una hija de Dios. No de que es perfecta, no. Pero que de verdad es una hija de Dios. Y yo ocupo ver que es de verdad una hija de Dios. Entonces yo le dije a esta persona, mejor esperemos. Porque yo no quiero que ella piense que es salva porque ya se bautizó. Porque eso pasa muchas veces. Ya me bauticé, soy salvo. Una vez yo saqué a una persona del bautisterio y me dijo, qué dicha, ya soy verdaderamente salva. Y nunca más volvió. Y yo decía, no sé qué pasa por la mente de una persona, pero que tal vez la persona sí diga, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya creí, ya me bauticé. Listo, eso era todo. Y no es así. Según la Biblia, amados hermanos, no es así. Y aunque tengamos buenas intenciones, no podemos confirmar a una persona hasta que nosotros veamos que la vida de Cristo está siendo reflejada en esa gente.
en que usted vea que de verdad hay un deseo de arrepentimiento y que hay un deseo de escuchar la voz de Dios y obedecer. Y obedecer. ¿Qué le pide Dios a usted? Yo no sé, yo no voy a jugar aquí al adivino, pero yo sé con qué cosas yo lucho y usted sabe con qué cosas usted lucha. Ahora, si es una lucha sempiterna donde usted todas las semanas cae o todos los meses cae, usted no está luchando. Usted no está haciéndole caso a Dios, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios nos incomoda cuando estamos haciendo algo mal. Y Él nos dice, haga esto, haga aquello. En los hijos de Dios es fácil reaccionar. Ha habido parejas que yo le he dicho, ¿por qué no se casan? No, hombre, vieras que el abogado está carísimo. Y luego llego yo y una pantallota en la casa. Digo yo, pero la pantallota también no estaba carísima. Yo no voy a decir eso porque eso es muy descortés, tal vez. Pero no es que el abogado está carísimo. Es que la persona dice, sí, yo voy a obedecer, pero algún día yo determino eso. Yo mando en eso. Dios, no, yo. No, usted escuche la voz de Dios y haga. Y haga. Ahora, está la otra parte triste. Es que nosotros como cristianos podemos llegar a endurecer nuestro corazón y volvernos duros de cerviz y volvernos duros de oídos. Pero obviamente usted no va a querer tener ese estilo de vida. Aléjese de eso. Aléjese de eso. Dígale a Dios de rodillas, Dios, hágame más sensible a su voz. Hágame más sumiso a su voz. Hágame más obediente a su voz. Tengo esta lucha específica y hoy quiero salir y vencer. Quiero salir y tener y honrarte a ti y ponerte a ti en primer lugar. A usted Dios, Satanás no lo va a tentar con 1000 cosas. Satanás lo va a tentar seguro con 1 o 2. ¿Me entiende? Yo nunca tomé. ¿Qué tal que alguien viene y me diga, ¿qué, Isaac, nos vamos a tomar? Yo voy a decir, esta persona no sabe ni qué me está pidiendo. Es una petición muy tonta. ¿Ya? Satanás no me va a venir a mí a tentar con algo que nunca por 42 años de mi vida no ha sido una lucha. ¿Va a venir a hacerlo ahora? No. Satanás le ha puesto a usted. Satanás no es omnipresente, pero él sí tiene una multitud de demonios. Y Satanás es un enemigo astuto. Un chiquito nace y Satanás le dice, ok, ustedes 3, digo yo, supongo, ustedes 3 síganlo a él, conózcanlo desde pequeñito, a ver qué cosas lo hacen flaquear, qué cosas lo hacen, en qué cosas son débiles, en qué cosas es débil Isaac. Entonces no es como que estos demonios andan por todo lado, no. Me han seguido a mí específicamente, me han conocido, me han visto, saben en qué yo fallo. Y van y le dicen, Satanás, vieras que ya nos dimos cuenta. A este lo que le encanta es el chisme. A este lo que le encanta es la mentira. Este es súper mujeriego. Este es para robar plata, es buenísimo. Ah, ok. Entonces más fácil, porque teniendo esa información ya yo sé qué ponerle. No le voy a poner cualquier cosa. Entonces Satanás viene y sabe, lo conoce a usted bien por las cosas que le han dicho y en esas cosas va a tratar de hacerlo caer a usted. Y esa es su batalla, no es contra sangre y carne, sino contra las huestes, principados. ¿Por qué? Porque ellos conocen su vida. Conocen su vida y aunque usted no los vea, ellos sí lo ven a usted todo el tiempo. Ven cómo usted se comporta y claramente donde vean su talón de Aquiles, ahí le van a comenzar a lanzar sus dardos de fuego. Donde vean su grieta en la armadura, ahí es donde lo van a atacar. Y ese es el área que usted tiene que decir, bueno, no puedo descuidar todo lo demás por cubrir esa área, pero tengo que cerrar esos flancos para que Satanás no se aproveche. Padre Celestial, Señor, queremos ser ese tipo de personas como Rahab, que no solo escuchó lo que usted venía haciendo, sino que cuando tuvo que hacer y tuvo que llevar a cabo lo que usted le pidió, ella lo hizo.
Y la Biblia la deja para nosotros como un ejemplo de acción, de obediencia. Queremos ser como Abraham, Señor. Usted le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y él, el día siguiente, en la madrugada, no esperó 3 días, no esperó una semana, no esperó un mes. El día siguiente, en la madrugada, se puso a caminar hacia el monte Moriah para sacrificar a su hijo. Eso se llama obediencia absoluta. Y para nosotros es muy difícil, Señor. Yo te pido que tengas misericordia y que se acuerde de que somos polvo, pero Señor, aunque pido su misericordia y su compasión, porque primero su perdón, porque muchas veces cuando usted nos ha pedido algo, lo hemos postergado y lo hemos hecho a usted esperar semanas o meses o años. Pero Señor, que no sea la forma en que nos conduzcamos toda la vida. Que aprendamos a ser como Abraham, que escucha su voz y en la brevedad posible va y hace lo que usted le pide hacer. Señor, te pido que con este ejemplo que veíamos en los versículos 15 y 16, que si alguno hay entre nosotros que tiene una necesidad, Señor, que podamos ser sensibles a conocer las situaciones de nuestros hermanos. La Biblia dice que debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Señor, que podamos reaccionar como la Biblia enseña. Que podamos, Señor, aunque todos tenemos nuestras situaciones, aunque todos tenemos nuestras necesidades, incluso la Biblia menciona que en algún momento podría ser posible que vendamos algo que tenemos, que apreciamos, que amamos, para poder satisfacer alguna necesidad. Te pedimos perdón porque hay ocasiones en que no lo hemos hecho. Hemos fallado en eso. Ni siquiera sabemos cómo está el prójimo. Ni siquiera sabemos si está muriendo de frío o si está careciendo de comida. Porque no tenemos una vida relacional, porque no estamos tan cerca, tal vez. Y yo creo que en esto todos hemos fallado y te pedimos tu gracia y sabemos que usted nos perdona. Pero Señor, no queremos vivir pidiéndole perdón toda la vida por esto, aunque hay gracia, aunque hay misericordia, aunque hay perdón. Y yo lo sé más bien que nadie aquí, seguramente. Porque usted en esto me ha perdonado más que a ellos, posiblemente. Pero Señor, te pido que podamos vivir a la altura de lo que hoy aprendimos en el libro de Santiago, que podamos vivir a la altura de lo que hoy aprendimos en el libro de Juan, capítulo 2. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.